El cuerpo humano ante la muerte. Estudio número 7. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Dice la Biblia: y el polvo vuelva a la tierra como era. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. ¿Te has preguntado alguna vez de qué está hecho el cuerpo humano? La Biblia dice que Dios hizo al hombre de la tierra. Así que los componentes físicos y químicos del hombre provienen de la tierra. Y esta es la razón por qué Dios dijo al hombre que por causa del pecado volvería al lugar de donde procede. Vamos a ver las palabras precisas como Dios lo dice. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19. Alrededor del 60% de nuestro cuerpo es agua, lo cual nos lleva a considerar que, como el agua está formada por hidrógeno y oxígeno, estos serían los componentes más presentes en todo nuestro cuerpo. Como hemos investigado, el agua que tiene el cuerpo se basa en estructura de carbono. Y el carbono entonces sería uno de los elementos con más presencia en el cuerpo. Así que estamos compuestos por 65% de oxígeno, 18% de carbono y 10% de hidrógeno. Los demás componentes del cuerpo son nitrógeno, calcio, fósforo, potasio y sulfuro. Y como siempre nos han dicho en la escuela, el cuerpo humano está dividido en 3 grandes partes que son cabeza, tronco y extremidades. En la cabeza se encuentra el cerebro, que controla todo el organismo, entre otras cosas, ¿verdad? En el tronco se encuentran los órganos internos centrales del cuerpo. Y las extremidades, las inferiores, permiten al hombre la locomoción, y las extremidades superiores permiten la funcionalidad del hombre en sus diferentes actividades, en sus diferentes oficios. El cuerpo humano está creado de manera simétrica, de tal manera que si trazamos una línea vertical tendremos 2 mitades idénticas. Y este ha sido siempre un principio estudiado en las artes plásticas a través de la historia. El cuerpo humano posee una serie de sistemas o circuitos que permiten el funcionamiento de los diferentes órganos que lo componen. Nos referimos al sistema circulatorio, al sistema cardiorrespiratorio, al sistema nervioso, al sistema digestivo y al sistema excretor. Una de las partes más importantes del cuerpo lo constituye el esqueleto, que con más de 200 huesos sostiene y protege nuestro cuerpo. El cuerpo humano alberga además una gran población de organismos microscópicos, entiéndase, microbios y bacterias que son inocuos, o sea, inofensivos para el organismo, y que más bien contribuyen con diversas funciones en la descomposición de la materia orgánica. El cuerpo humano presenta definición sexual desde la formación misma en el vientre materno. Quiere decir que los individuos nacen con órganos sexuales definidos. El hombre tiene pene y testículos, y la mujer tiene vulva y ovarios. A medida que el ser humano se va desarrollando, estas diferencias o particularidades se acentúan de manera notoria, a tal grado que se puede diferenciar a simple vista a un hombre de una mujer. La mujer desarrolla grandes pechos y caderas y pasa por el proceso de la menstruación, diferente del hombre, que experimenta, entre otras cosas, la aparición del vello facial
y el ensanchamiento de la voz, así como la erección y la eyaculación en su órgano genital. De modo que Dios ha dejado en el cuerpo humano las señales inequívocas del género al que cada uno pertenece. Así que si cualquiera elige otra cosa, indudablemente que no lo hace con el permiso de Dios, sino bajo sus propios equivocados términos. Si el hombre vive mucho, tendrá la oportunidad de pasar por todas las etapas del proceso de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte. Primeramente viene la infancia, luego la niñez, después la adolescencia y la juventud, para dar paso a la adultez, culminando con la vejez, y luego viene la muerte. Ojalá que al pasar por todas esas etapas, en alguna de ellas, antes de que muera, el ser humano llegue a tener un encuentro con su Creador a través de la fe en Jesucristo, para así añadir al proceso de su existencia la más grande sabiduría. Como dice la Biblia, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Salmos 90:12. Vamos a ver en primer lugar que el cuerpo muerto se descompone. El cuerpo del ladrón en la cruz fue sepultado una vez que murió. Y lo mismo hicieron con el cuerpo de Jesús, pero hubo una diferencia entre el cuerpo de Jesús y el del ladrón. Y es que el cuerpo de Jesús no se descompuso. Debemos decir que su cuerpo no fue preservado como era la costumbre judía. ¿Por qué? Bueno, porque Jesús murió unas horas antes de que empezara el día de reposo. Por lo tanto, José de Arimatea, que había donado el lugar del sepulcro de Jesús, no tuvo tiempo de ungir el cuerpo del Señor, porque no se permitía realizar esa acción en día de reposo. Esta es la razón por la cual, al pasar el día de reposo, ya llegado el domingo en la mañana, un grupo de mujeres fueron al sepulcro para ungir el cuerpo del Señor, según nos dice Lucas 24:1. Pero no fue necesario ungirle, pues el Señor ya había resucitado. Así que el cuerpo del Señor fue preservado de la descomposición, no por la acción humana, sino por la providencia divina. Y esto obedecía a una profecía en las Sagradas Escrituras acerca de su muerte. Dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmos capítulo 16, versículo 10. Ahora, el cuerpo del ladrón arrepentido sí vio la corrupción, igual que sucederá con todas las personas que mueran, porque este es el proceso por el que pasa el cuerpo después de la muerte. La costumbre judía era enterrar a sus muertos el mismo día que fallecían. Esto por causa del clima y porque dejar un cadáver varios días sin enterrar era sinónimo de deshonra. Así que después de cumplir con todos los rituales respecto del tratamiento del cuerpo, los difuntos eran enterrados por lo general en cuevas hechas en lugares rocosos. Por ejemplo, el cuerpo del Señor Jesús fue enterrado en un sepulcro labrado en una roca, tal como nos dice Marcos 15:46. Los egipcios momificaban a sus muertos. La momificación la realizaban para una mayor conservación del cuerpo. Y esto obedecía principalmente a su trasfondo religioso, pues los egipcios creían en la vida después de la muerte. Naturalmente no como se enseña en el cristianismo, no como se enseña en la Biblia. Además creían que la muerte significaba una separación entre lo intangible y lo tangible. La momificación era una tarea ardua que podía durar unos 70 días. Bueno, es importante que se tomen todas las precauciones
antes de declarar a una persona muerta. Lo que se hace por lo general es chequear el pulso durante 1 minuto, lo cual ayuda a corroborar que el corazón ya no late. Luego, hay que asegurarse que la persona ya no respira y chequear con una linterna que sus pupilas no responden al estímulo de la luz. Para despejar toda duda, se frota con fuerza el esternón, lo cual es un procedimiento muy doloroso, de modo que si la persona aún está viva, reaccionará inmediatamente. Lo que sigue es el proceso de rigidez del cuerpo, pues cuando el corazón deja de latir, la sangre deja de circular y se coagula. Entonces ocurre lo que se denomina como lividez post-mortem. Los músculos se endurecen y dan lugar al rigor mortis. De aquí en adelante, las células mueren por falta de oxígeno y se inicia el proceso de descomposición del cuerpo. El cuerpo se encoge y se destruye hasta quedar en los huesos en menos de 1 año. Esto es a lo que se refirió el escritor de Eclesiastés cuando dijo: y el polvo vuelva a la tierra como era. Eclesiastés 12:7. Así que el cuerpo se hace uno con la tierra, ya que está química y físicamente constituido de materia orgánica, que vuelve entonces a su estado primitivo. La verdad es que mirándolo de esa manera, el panorama de la muerte no es nada agradable. Es por ello tan importante que entendamos que ese no es el fin de todo. Es el fin de ese cuerpo con el que nacemos, que por causa del pecado se ve sometido al deterioro y a la muerte, que provoca su descomposición y su desaparición total. Pero el hombre, según lo que nos enseña la Biblia, resucitará con un cuerpo incorruptible, incapaz de morir, tal como está registrado en 1 Corintios 15. Pero para que una persona pueda experimentar todas las potencialidades de su nuevo cuerpo, es necesario tener vida eterna, que es la vida de Dios que se recibe cuando confesamos fe en Jesucristo nuestro Salvador. Esa vida eterna es algo que uno tiene que poseer antes de morir, pues el que resucite sin esa garantía, lo único que tendrá será una eternidad donde su nuevo cuerpo, un cuerpo que tendrá la capacidad de no morir, será atormentado por siempre en el infierno. En segundo lugar, el cuerpo muerto no tiene memoria. Los muertos que están en la tumba no tienen memoria. Así lo afirma la Biblia. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Este versículo ha sido muchas veces mal interpretado por quienes niegan la vida después de la muerte. Pero el escritor se está refiriendo en su libro a los muertos que están en los sepulcros, no al alma de las personas, la cual es inmortal. El autor nos dice que ya estas personas que antes fueron muy activas en este mundo ya no lo serán más. Bueno, y hasta serán olvidados de forma paulatina, aunque de vez en cuando se les recuerde. O sea que el autor nos quiere dejar bien claro de qué manera el ser humano con la muerte deja de tener influencia en este mundo. No se está hablando del alma, sino de la presencia física del hombre sobre la tierra. Al perder toda vitalidad, el cuerpo sale de circulación, ya no tiene incidencia en el mundo de los vivos y toda actividad, toda expectativa desaparece. ¿Por qué? Porque ya no forma parte de este mundo. Ahora, el cuerpo sin vida, lo que vemos en el féretro es un cadáver. No oye, no piensa, no siente nada. Ha perdido todas las facultades que poseía en vida. Y cuando asistimos entonces a un funeral, lo que está en el féretro es el cuerpo sin vida del difunto. Pero su alma ya no está allí.
Las honras fúnebres entonces deben consistir en la recordación de los aspectos más sobresalientes de la vida de la persona fallecida, exaltando sus virtudes y sus actos sobresalientes. Todo esto para consuelo y satisfacción de los familiares y amigos presentes. Ahora, en materia criminológica, el cuerpo humano sí tiene memoria, en el sentido de que el patólogo forense puede descubrir un sinnúmero de evidencias que el cadáver puede revelar que ayuden a los investigadores a resolver, por ejemplo, un asesinato. En este sentido, el cuerpo contiene las memorias necesarias para rastrear pormenores relacionados con el acto criminal que lleve a determinar la manera como la persona fue asesinada y él o los responsables del hecho. La labor del patólogo forense suele ser muy determinante para ayudar a los familiares y amigos de la persona fallecida a encontrar un cierre frente a un episodio de tal magnitud. Finalmente, el cuerpo a la hora de la muerte y los dolientes. Veamos ese aspecto. Una tumba para el que muere es importante porque permite recordar a los que se han ido. Esto nos diferencia de los animales. Podemos decir que de ahí nace la frase dar cristiana sepultura, pues el hombre es un ser trascendente. Aunque la persona ya no esté, su memoria merece ser recordada. En Estados Unidos celebran el Memorial Day, también llamado Día de los Caídos o Día de la Recordación y Día de la Conmemoración de los Caídos. Se celebra el último lunes de mayo de cada año y tiene el objetivo de recordar a los soldados estadounidenses que murieron en combate, o sea, que murieron en la guerra. No hay nada de malo en visitar la tumba de los que han fallecido, siempre y cuando no hagamos de ello un culto, como sucede en algunas culturas. Los gobiernos municipales en cada país destinan una buena parte de sus recursos al cuidado y atención de los cementerios o camposantos, que son los lugares donde se encuentran sepultados los cuerpos de nuestros seres queridos que ya se han ido, que han partido. Llorar a nuestros seres amados a la hora de la muerte nos prepara para enfrentar esta realidad tan triste y dramática en la existencia humana. Quienes se reprimen de la manifestación natural del dolor por causa de la separación de un ser querido, se acarrean para sí futuras frustraciones que afectarán incluso su salud física y mental. La Biblia nos dice que frente al panorama de la muerte de su amigo Lázaro, Jesús lloró. Juan 11:35. Ahora quiero que recordemos que la muerte no es el fin, sino que ella solo nos encamina a la inmortalidad, que es hacia donde todos nos encaminamos indefectiblemente. Es hora de buscar al Señor y de arreglar cuentas con Él, a fin de hacer de esa inmortalidad un destino feliz en el paraíso que nos espera. Que el Señor te bendiga.